Un cordial saludo. Pues bien, damos lectura a este texto de 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 14 al 26. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, sino si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán murieron todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango, Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida, luego el final, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar hasta que se ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Fijaros que es hermoso, ¿no?, para entenderle por qué significa que esta es una verdad central y culminante, pues esta expresión de San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estáis todavía en vuestros pecados, dice San Pablo. Ciertamente, si la resurrección de Cristo no se hubiese producido, no hubiésemos sido redimidos de nuestros pecados, no olvidemos esto. No hubiésemos sido redimidos de nuestros pecados. Lo que Cristo había hecho en la cruz no hubiese tenido pues una eficacia redentora. Porque de alguna manera, fijaros, lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre, fue merecer nuestra salvación. Pero su resurrección fue la realización de nuestra salvación. Muriendo mereció nuestra salvación. Mereció. Pero resucitando lo realizó. Nos lo dio. Por tanto, no cabe entender, pues, pasión de Cristo sin resurrección de Cristo. Sería como una entrega dolorosa sin fruto. Sin fruto. Sería merecer, pero al final no dar. Sí, lo merezco, pero no me lo han dado. Fijaros hasta qué punto la pasión sin la resurrección sería ineficaz. Sería merecer, pero no tener. También nosotros decimos a veces, no, uno lo merecía, pero al final no merecía ganar el partido, pero no lo ha ganado. La resurrección es, por lo tanto, la realización. Es la entrega eficaz de eso que Cristo ha obtenido, ha merecido en su muerte redentora en la cruz. Si Cristo no hubiese resucitado, por lo tanto, seguiríamos en nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, cuando celebramos la Eucaristía, allí no estaría Jesucristo. Sería un recuerdo del pasado, pero no podíamos decir: tomad y comed, esto es mi cuerpo y aquí está Jesucristo. ¿Cómo va a estar si no resucitó? O sea, si se niega, ¿no?, esa verdad de fe, llegan a estar vacías de sentido, ¿no?, el resto de las verdades que celebramos. Si celebramos la Eucaristía y Cristo no está vivo, pues cuando el sacerdote dice yo te perdono tus pecados, ¿quién está hablando ahí? Si no vive ese Cristo que dice yo te perdono tus pecados, en el nombre de un muerto. En el nombre de un muerto no se perdonan los pecados. Se perdonan los pecados en nombre de alguien que vive. Por eso nosotros en la Santa Misa no decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Son dos misterios pues íntimamente unidos, ¿no? Tenemos igual una cierta rémora, puede ser, ¿no? Puede ser que tengamos una cierta rémora en la que, bueno, pesa en nosotros, en nuestra tradición, mucho pues el aspecto de la pasión de Jesucristo. En nuestras Semanas Santas es posible que por tradición, hasta por la misma huella que el arte ha dejado de nosotros, hay que reconocer que es más fácil de representar la pasión de Cristo. Y quizás deja más impacto, más huella en nosotros,
pues todas las imágenes, la imaginería de la pasión, la imaginería del Cristo sufriente. El sufrimiento es muy gráfico. El sufrimiento es más fácil de ser expresado en el arte que el gozo de la resurrección. El gozo es un tipo de gracia más íntima, más difícilmente translucible a las expresiones exteriores, ¿no? Sí, una sonrisa, ¿de acuerdo? Sí, pero eso se queda muy corto. Por eso también, como la pasión entra más por los sentidos, pues puede ocurrir que nosotros hayamos puesto el acento más en el Cristo que sufre la pasión que en el Cristo resucitado. Pero eso también tenemos que purificarlo. Tenemos el peligro de quedarnos más en lo que nos entra por los ojos. Tenemos que purificarlo porque la pasión de Cristo no tendría sentido, sería vacía, si no es porque es la resurrección la que le ha dado un sello, la que ha realizado eso que la pasión ha obtenido de Dios Padre. También además ocurre que en los evangelios los relatos de la pasión son mucho más detallados, mientras que los relatos de la resurrección son mucho más sobrios, y entonces, claro, como hay mucho más que decir, de muchas cosas que ocurrieron, que si la Verónica, que si Simón de Cirene, que si Pilato, que si le llevó ante Caifás, que, bueno, de alguna manera la pasión está mucho más detallada, porque, claro, hubo muchos más testigos en la pasión, y entonces tenemos el peligro de olvidar que es la resurrección, es la resurrección el aspecto central de nuestra fe, más que la pasión. El misterio pascual tiene la resurrección su cumbre. El mismo San Ignacio de Loyola, en el contexto de los ejercicios espirituales, nos advierte, nos avisa de que puede ocurrir que el ejercitante, después de haber meditado la pasión de Jesucristo, puede ocurrir que no tenga la debida disposición para atender al tipo de gracias, las gracias que Dios envía en la meditación de la resurrección de Cristo, que son gracias más imperceptibles por los sentidos humanos. Son gracias más interiores, gracias más sutiles, y es importante que tengamos más silencio interior, ¿no? Para meditar y para contemplar a Cristo resucitado, más silencio interior, porque la pasión quizás se impone por la fuerza de la sangre, ¿no?, y de las lágrimas de Cristo, pero en nuestro caso, en este adentrarnos en este capítulo de la resurrección de Jesucristo, se requiere pues más silencio interior para poder percibirlo. Bien, pues el caso es que el catecismo da un paso más, y en este punto, después de haber afirmado pues que es la promesa cumplida, después de haber afirmado también que es la verdad central y culminante, hace también una afirmación hermosa, ¿no? La afirmación de que Cristo con su muerte venció a la muerte. Es una expresión tomada de esta liturgia bizantina que, pues sí, el catecismo insiste en esta expresión tan hermosa: con su muerte venció a la muerte. La muerte fue vencida, la muerte ha sido muerta. Para entender la profundidad de esta expresión tenemos que acordarnos de que la muerte se introdujo en la creación como consecuencia del pecado original. Se lo afirma el catecismo en los puntos anteriores, allá por el punto 418, lo voy a leer, dice: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte. Es decir, la muerte entra en la naturaleza humana como consecuencia del pecado original. No era el plan primero de Dios que el hombre muriese, sino que estuviese preservado de la corrupción propia de la naturaleza humana por esos dones preternaturales que tenía en el paraíso terrenal. El hombre estaba preservado de eso que por naturaleza le corresponde, ¿no?, a toda naturaleza física, que es el irse desgastando y hasta la muerte. Bien, la muerte se introdujo pues como consecuencia del pecado. Lo que hay que decir, por lo tanto, en consecuencia, es que Cristo asume las consecuencias del pecado para redimirnos. Este es el estilo de Jesús. El estilo de Jesús no es, como hemos dicho ya en alguna ocasión, redimirnos desde fuera, sino redimirnos desde dentro, asumiendo las consecuencias del pecado para precisamente
que la redención sea un cambiar las cosas desde su interior, no desde su exterior, sino desde su interior. Asume las consecuencias del pecado para poder redimirnos. Asume hasta la muerte para poder matar la muerte. Es como si él entrase en líneas enemigas para poder acabar con el enemigo, ¿no? Uno, si no entra dentro de las líneas enemigas, pues bueno, y posiblemente no llegará a vencerle plenamente si se dedica únicamente desde el exterior, ¿no? Pues a lanzarle piedras. No, Jesús entra dentro de las líneas enemigas. Él se somete al imperio, al poder de la muerte, para poder finalmente vencerla. No era posible que la muerte retuviese al autor de la vida bajo sus garras. La serpiente, imagen de Satanás, venció a Adán y Eva. Es como si hubiese sido una mordedura, aunque no se expresen esos términos, no la Sagrada Escritura, pero es como si hubiese sido una mordedura de una serpiente venenosa que mata al hombre. Esa mordedura, cuando se produce en Cristo, este es el milagro, no mata a Cristo, aunque aparentemente, bueno, sabemos que realmente la muerte de Cristo se produjo, ¿verdad? Pero el verbo, el autor de la vida, mató a la muerte. La muerte en un primer lugar mordió a Cristo, para que finalmente fuese Cristo quien aplastase la cabeza de esa serpiente. Es hermoso también que utilicemos la imagen de la mordedura de la serpiente y el aplastar de Cristo a esa serpiente que tiene una mordedura mortal. Por eso, este texto que hemos leído antes de primera carta a los Corintios 15 termina diciendo: el último enemigo en someterse ha sido la muerte. Dice que a Cristo se le somete todo principado, potestad, etcétera. Es decir, hay toda una serie de enemigos al hombre que se van sometiendo. Lo voy a leer literalmente. Luego el fin, cuando entrega a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Es decir, tenemos muchos enemigos para ir venciendo en Cristo, y Cristo nos da la gracia para vencer muchos enemigos, pues que son de alguna manera contrarios a la ley del Espíritu que Cristo quiere marcar. Pero el enemigo más tenaz, el enemigo más contumaz, es la muerte, porque nos está como irónicamente esperando. Es como si estuviésemos luchando por la santidad, estuviésemos luchando por instaurar el reino de Cristo en esta vida, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de santidad. Estamos luchando por intentar pues hacer un mundo conforme a esos valores, pero tenemos un enemigo allí que irónicamente está apoyado en la pared al fondo diciéndonos: sí, te espero, que ya pasarás por aquí. Sí, tú sigue luchando por un mundo más justo. Sí, tú sigue luchando por la paz, sigue luchando, pero ya te espero yo aquí. Y finalmente vas a saber lo que es mi mordedura. Es verdad que la muerte sabe esperar, y parece como que es implacable en querer decir, pero finalmente has sido vencido. Por eso dice aquí que el último enemigo en haber sido vencido por Cristo es la muerte. La muerte, al ser vencida por Cristo, hace que nuestra victoria sea plena y definitiva. Hace que esa ironía de ese Satanás que espera diciendo: al final la muerte te morderá, pues esa ironía se vea verdaderamente humillada en la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta es nuestra victoria, esta es nuestra esperanza, el gozo de la resurrección plena. La resurrección hace que todo el resto de las victorias que tengamos, ¿no?, sobre el pecado, sobre sus consecuencias, hacen que todo el resto de las victorias pues que no sean inútiles, que tengan un para qué, que no se frustren en un definitivo fracaso. Esa es la afirmación central de este punto del catecismo. Y bien, vamos a pasar al siguiente punto, el punto 639. Vamos a leerlo en primer lugar y luego haremos un momento de silencio antes de comentarlo. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56,
puede escribir a los corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Alabado sea Jesucristo.